a los alumnos. Bueno, es la primera vez que estas jornadas tan espectaculares se celebran, al menos una parte de ellas en la Facultad de Derecho, bueno, la Facultad de Derecho, en el campus de Moncloa, perdón, porque yo claro la traigo a Derecho, que son los míos, que somos los mejores, pero bueno, eso no se puede decir. Y yo creo que es una gran oportunidad, ¿no?, para que podamos disfrutar nosotros también, ¿no?, de este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar abordando, pues yo creo que uno de los hitos más terribles que ha habido en esta legislatura, que es la sentencia del aborto, ¿no? Cuando decía como sentencia del aborto, sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2023, en la cual el Tribunal Constitucional tardó poco en resolver, solo 13 años, una cuestión que obviamente era de vital importancia, ¿no?, jugando, como hablábamos antes, con los temas electorales, ¿no? Yo creo que, lo cual es ya terrible, ya de por sí da una idea terrible de cómo mezclamos algo tan importante como es esta cuestión, que tiene mucho que ver con el derecho, obviamente, con otras cuestiones ajenas como son las electorales, ¿no? Y traemos aquí a hablar de ello, bueno, pues yo creo que a la mejor ponente, ¿no?, que es Concepción Espejel, magistrada del Tribunal Constitucional, que emitió un voto particular que tenéis en la sentencia, y que, bueno, dice, solo me voy a quedar con una frase de tu voto particular, porque es absolutamente destructiva. Dice: resulta insostenible afirmar que la destrucción de una vida humana sea una medida idónea para garantizar la dignidad de la mujer o su integridad física y moral, que no exista una medida menos gravosa o lesiva, o que el sacrificio del nasciturus reporte más beneficios al interés general que desventajas o perjuicios a otros bienes o derechos. Yo creo que se puede decir mucho más alto, pero no más claro, ¿no? Bueno, Concepción es licenciada en Derecho por la Universidad de Comillas, quiere decir que también hay alumnos buenos en otras universidades. Hizo de la carrera de Derecho y el grado de Ciencias Económicas y Empresariales, ingresó en la carrera judicial en el año 82 y es magistrada del Constitucional desde el año 2021. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y bueno, no os leo más de su currículum porque entonces nos quedaríamos sin ponencia. Muchas gracias, Concepción. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Es una satisfacción ver a tanta gente joven en el público. ¿Me oís bien? Agradezco en primer lugar la invitación para participar en este 8º Congreso, fundamentalmente a Ana y a todos los que han participado en la iniciativa sobre bioética. Hay una parte que es jurídica, otra que es multidisciplinar. El programa es francamente sugestivo y les comentaba que, bueno, la lástima es que la vorágine de trabajo en que estamos metidos no me hubiera dado tiempo a asistir a la integridad del Congreso. Es una satisfacción estar aquí. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias, vicedecano, por tu amable presentación. Bueno, en el programa va estrictamente lo que a mí se me pidió, es decir, el voto particular de la primera sentencia del aborto. No puedo empezar porque no puede ser de otra manera y porque además mis compañeros tienen a bien recordárnoslo con gran frecuencia, que la sentencia no es la sentencia mayoritaria, la sentencia mayoritaria es la sentencia del tribunal y como tal ha de entenderse. Es cierto que cabe la posibilidad de que cualquier magistrado que no esté conforme con el voto de la mayoría puede anunciar su voto particular y expresar los puntos de discrepancia que tiene con esa sentencia. Eso fue lo que sucede reiteradamente en el tribunal, más en los últimos tiempos, y lo que ocurrió en la sentencia del aborto. Yo formulé un voto particular bastante extenso, era yo la única que objetaba el sistema de plazos como tal. Otros 3 compañeros formularon un voto particular también contra la sentencia por una serie de cuestiones, sobre todo por la creación que se efectúa en la sentencia de un nuevo pseudoderecho fundamental al aborto que se ampara en la autonomía de la mujer, en la dignidad y en la integridad
integridad física y moral, que no compartíamos, porque supone, claro, una apertura de una puerta muy peligrosa, porque el tribunal no está para suplantar al constituyente ni para crear derechos fundamentales que no son tales, ¿no? Bueno, pues entonces, antes de hablaros un poco de cuál es el voto particular y la primera sentencia de lo del aborto, sí que quiero recordaros, porque hay mucha insistencia en esa sentencia, a decir que había pasado mucho tiempo desde la sentencia 53 del 85, que es la que resolvió el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de indicaciones, cuya constitucionalidad se declaró. Esa sentencia contenía unas apreciaciones importantes y que entiendo que están vigentes y que debieron haberse mantenido, a pesar de que el tribunal se apartó como parámetro de constitucionalidad de esa sentencia. La sentencia no reconocía el derecho a la vida del nasciturus, porque no dice exactamente eso. El artículo 15 dice todos tienen derecho a la vida. No reconocía el derecho fundamental del nasciturus, pero sí decía que era un bien jurídico constitucionalmente protegido. Y decía que eso comportaba dos obligaciones para el Estado. Primero, abstenerse de interrumpir o obstaculizar el periodo de gestación, y luego dar una protección legal que fuera efectiva de la vida, incluso teniendo en cuenta que se afectaba a un bien troncal, como es la vida en gestación, pues una protección que podría incluir una garantía penal. Se decía claramente que el nasciturus no es una parte del cuerpo de la mujer, es un tertium, y se hablaba incluso en una parte bastante, bueno, era agradable la lectura de aquello en los tiempos en los que vivimos. Se decía que, bueno, pues que el vínculo entre el nasciturus y la madre era un vínculo especial, que no tenía parangón en ninguna otra relación conocida, y que en base a eso, pues que los derechos de la mujer no podían excluir totalmente los derechos del nasciturus, ni al revés, y que por tanto había que hacer una ponderación entre los intereses de uno y otro, y efectivamente se hablaba claramente de que no era una parte del cuerpo de la mujer, y por tanto eso supondría el negar la premisa de la que parte la nueva sentencia, que es decir, que hay un derecho fundamental de la mujer al aborto, un derecho fundamental que, por cierto, se construiría a partir de la destrucción de un bien constitucionalmente protegido, a lo que otros compañeros y yo objetamos en su momento. Bueno, esa fue la primera sentencia. En la sentencia se alude a que ha pasado mucho tiempo desde que fue aquella sentencia del año 85. Sin embargo, se silencia que esa doctrina de la sentencia fue reiterada en numerosas resoluciones posteriores. La primera de ellas fue la sentencia 212 del año 96, que es la que recogía la doctrina, aunque realmente era la que regulaba, vamos, la que resolvió el recurso frente a la ley de la donación de fetos y embriones, ¿no? El recurso, lógicamente, se desestimó porque se partía de que los fetos y embriones no tenían viabilidad, no eran susceptibles de vida intra ni extrauterina, y que, por tanto, no estábamos en el conflicto entre los derechos de la madre y los derechos del nasciturus, que es el que había dado lugar a la doctrina del año 85. Pero se volvía a insistir en lo mismo que os he expuesto en la doctrina del 85, es decir, que es un interés constitucionalmente protegido y a los deberes que el Estado tenía en relación con el mismo. Eso se reiteró nuevamente en otra ley, en otro recurso de la Ley de Reproducción Humana Asistida, que fue la ley del 90, sí, una sentencia del 99. Todavía estábamos lejos de la fecha actual. Pero luego se produjeron otras dos sentencias en recursos de amparo muy próximas a la resolución del recurso de la ley, que llevaban una mención a las dos a la doctrina del año 85. Eran dos sentencias que se habían planteado por una teórica, bueno, se planteaba que era un traslado forzoso de una mujer que llevaba una niña de 45 más 3 semanas, es decir, estaba fuera de cuentas, y había un informe médico que pedía el ingreso forzoso porque la mujer quería dar a luz en su domicilio con una matrona, y ponía de relieve el riesgo vital para la propia madre y el riesgo de hipoxia inminente y muerte del feto. Y se solicitaba del juez de guardia el ingreso no voluntario y el traslado al centro hospitalario. Esa sentencia dio lugar a dos procedimientos. Uno contra la resolución penal
que acordó el ingreso forzoso, que fue una sentencia que puso Antonio Narváez, la 66 del 2022, donde, entre otras circunstancias, para justificar que el derecho a dar a luz en el propio domicilio, amparado en el artículo 18, tenía que ceder ante el derecho a la vida, no a la vida, ante la protección constitucional del nasciturus, citaba esa sentencia, la sentencia 53 del 85. Esa sentencia tenía algún punto muy discutido en algún voto particular, porque efectivamente había habido un ingreso por parte de la juez de guardia de instrucción, se discutía la cobertura legal que amparaba esa medida y luego además se decía que se había hecho sin una previa audiencia por parte de la juez a la mujer y bueno, eso llevó a cabo, dio lugar a varios votos particulares, alguno discrepante, alguno concurrente, pero la mayoría del tribunal sostuvimos entonces que no había en las resoluciones penales vulneración del derecho fundamental de la mujer. Después de esa hubo una sentencia que a mí me extrañó cómo se desarrolló, una sentencia de la que yo fui ponente, que teóricamente era una sentencia muy fácil, porque lo que se discutía era la actuación de la Administración Sanitaria durante el ingreso de la señora en el hospital de Oviedo. Realmente la sentencia, la demanda estaba muy mal hecha, se hablaba confusamente de que había sufrido coacciones, de que se habían reído de ella, malos tratos, pero bueno, no concretaba y se decía que se había vulnerado tanto el artículo 14, porque decía que por su condición de mujer había sido sometida a una serie de tratos degradantes, el derecho a la intimidad, a la integridad física y moral, a la intimidad todo ello y luego también incluso el artículo 16. Esa sentencia salió con una mayoría, la sentencia no ofrecía ninguna duda, es decir, había consentimiento, al final hubo que someterla a una cesárea, había consentimiento, algún voto particular decía que había sido obtenido en una situación traumática de un previo traslado por la policía y que había estado poco menos que limitada de movilidad, pero no era así. Pero a mí lo que me llamó la atención es que al margen de los dos votos discrepantes que decían en esa sentencia que la mujer tenía derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, de todo. Estamos hablando de un bebé a término y además la madre en ningún momento quiso abortar, es decir, lo que quería era tener la niña en su casa, cosa que no hubiera sido posible, primero porque no iniciaba el trabajo de parto voluntariamente, espontáneamente, y segundo porque había una desproporción pélvico-fetal y la criatura no salía, y además estaba en una situación ocipitoprono, era imposible que el parto se pudiera producir. Pero bueno, esos dos votos que venían a decir, bueno, la ideología, feminista de que era una decisión del cuerpo de la mujer y que eso tenía que valer a todo trance, no me sorprendieron. Lo que sí me sorprendió es que llevaba dos votos concurrentes. Y en esos dos votos concurrentes se venía a decir que para qué me había metido yo en tanta disquisición, que realmente aquí lo que había que ver es si había consentimiento informado y que haberlo haylo y que por tanto no ha habido vulneración de nada. Pero que para qué había tenido que entrar yo en la igualdad, en la vulneración de la integridad física y moral, en el artículo 18, ¿para qué? Si esto realmente era solo del consentimiento. A mí me extrañó aquellos votos, luego los leí con calma y cuando vi lo que venía después, pues me vine a dar cuenta de qué es lo que subyacía. Yo en esa sentencia volvía a reproducir, ya estamos hablando de la sentencia 11 del 23, volvía a reproducir la doctrina de la sentencia 53-85 y cuando tenía que analizarse cuál era el bien jurídico objeto de protección, se decía que el bien jurídico era la vida del nasciturus, que además era un bebé a término. Eso, pues, por lo visto, no interesaba que se dijera, se consideró innecesario, superfluo decirlo, porque, claro, entonces ya no cuadraba con el decir que han pasado muchos años desde la sentencia del año 85. Bueno, después de eso se dictaron las dos sentencias del aborto, de la Ley 2 de 2010 y la de la Ley 1 del 2023, y luego después ha habido incluso algún otro amparo que se ha producido pues por traslado a otra comunidad autónoma para el aborto, en un caso que procedía porque era una situación incompatible con la vida del feto, y que se volvía a decir que eso había vulnerado el 15. Yo dije que estaba de acuerdo con que había vulnerado algo, pero lo que había vulnerado era el 18. Pero bueno, eso ya era una sentencia que ya fue posterior y que no tenía que ver con la evolución que os decía.
Bueno, ya entrando en lo que me habéis pedido que venga a contar, como es sabido, la sentencia que desestimó el recurso planteado frente a la primera ley del aborto, que es la que establece la ley de plazos, y decía, curiosamente, que había perdido objeto el único precepto que se modificó por la ley 2015, que era el del consentimiento de las menores, y que se volvía a la exigencia del consentimiento por representación de los padres. Digo que es curioso porque no se decía igualmente que había quedado sin contenido y, por tanto, había una pérdida sobrevenida de objeto de otros preceptos que también habían sido modificados en la Ley 2/2023. Bueno, cuando yo me planteé el voto particular de esa sentencia, partiendo desde el prisma que yo tenía, que era la objeción del sistema de plazos, eso era mi inspiración, pero lo que nosotros teníamos que resolver no era un sistema de plazos, era si los concretos artículos que habían sido impugnados eran constitucionales o no, no plantearnos todo el sistema de plazos. Lo que se quería hacer en la sentencia es blindar el sistema de plazos y que, por tanto, cualquier modificación posterior partiera de la existencia de un derecho que se decía que era un derecho fundamental al aborto. En esa tesitura se constituyó el tribunal y yo presenté una abstención para formar parte de ese tribunal. Yo fui vocal del Consejo General del Poder Judicial y estaba en la Comisión de Estudios e Informes. Y en esa Comisión de Estudios e Informes se informó el anteproyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que dio lugar a esta concreta ley y que salió prácticamente sin modificaciones respecto de lo que se había dicho en el anteproyecto. La Comisión de Estudios hizo un informe de constitucionalidad de ese proyecto y, frente a ese informe, otro vocal y yo hicimos una enmienda a la totalidad muy extensa, muy detallada, donde nos pronunciábamos sobre cada uno de los preceptos de la ley y sosteníamos que todos los que aparecían en el proyecto y que después aparecieron en la ley eran inconstitucionales y por qué. Era un estudio muy minucioso y muy detallado. Y existe una causa de abstención y recusación en la ley que es la del punto 16 del precepto que lo regula, que es que con ocasión del ejercicio de otro cargo, el magistrado haya formado opinión sobre el objeto del asunto en detrimento de la debida imparcialidad. Yo me pareció que eso era evidente. Yo había hecho un informe en el que me había pronunciado claramente sobre esos preceptos y en el que había dicho una serie de cosas que me vería obligada a decir y que de hecho volví a decir en el caso de que tuviera que entrar en el tribunal y formular un voto particular. Planteé la abstención en el inocente convencimiento de que iba a ser admitida, porque la regla general en este tribunal y prácticamente en todos es que cuando un magistrado manifiesta su voluntad de abstenerse, se aprueba la abstención. A diferencia de la recusación, que se hace por la parte y que puede tener un interés espurio de apartar a un determinado magistrado. Pero cuando el propio magistrado dice que ve su imparcialidad comprometida y además era una causa legal clara, es decir, yo había ejercido un cargo público, bueno, pues después de una deliberación muy larga me encontré con la sorpresa de que el tribunal no había aceptado mi abstención. Hubo un voto particular de 3 compañeros en los que ponían de manifiesto por qué debería haberse admitido mi abstención. Teóricamente era porque había pasado muchos años desde que yo hice aquel informe, como si fuera esta una materia en la que uno pueda cambiar de parecer, pero que es que además yo ya anunciaba que no había cambiado de parecer. Luego decía que, claro, no era un proceso interpartes, sino que era un proceso constitucional, no hay ninguna excepción para el deber de imparcialidad en un proceso o en otro. Y luego decía que el informe no se había aprobado, porque es verdad, cuando eso se llevó al Pleno, la cosa se quedó en 10 y no salieron ninguno de los informes, y por tanto no se elevó el informe para la tramitación parlamentaria de la ley. Pero es que la causa de abstención o de recusación no requiere que se apruebe un informe, sino solo que tú hayas tenido conocimiento del asunto. Y ese era mi caso. Bueno, pues está así la cosa, a mí se me obligó a entrar, porque después de eso, claro, me recusaron a mí, que ya me había abstenido, pero que me habían dicho que no, y a otros 3 compañeros que estaban en una situación análoga. Una de ellas había estado conmigo, que fue la ponente del asunto en el tribunal, en el Consejo, y había votado favorablemente el informe de la constitucionalidad de la ley. Otro había sido el secretario de Estado y otro había sido el fiscal general, que había hecho un informe contrario
al informe mayoritario del Consejo Fiscal y diciendo que la norma era constitucional. Bueno, ante esa situación se desestimó mi abstención y yo dediqué un apartado importante del voto particular. Solo lo hice yo, pero consideré que debía hacerlo porque una vez que comparábamos lo que yo había escrito en un momento y lo que yo había dicho después, coincidía. Entonces objeté a la imparcialidad del tribunal citando, entre otras cuestiones, una norma supralegal que no está prevista, pero que se aplica por el Tribunal Europeo, que es la apariencia de imparcialidad, que es una exigencia de la confianza de la ciudadanía en los tribunales. Después de ese primer motivo por el cual yo disentía, hablé en el voto particular, también lo hicieron otros compañeros que formularon voto particular, sobre la vulneración de la doctrina sobre la pérdida sobrevenida de objeto. Desde que se produjo la deliberación del primer borrador que llevaba un compañero y que no fue aceptado, hasta que se trajo un segundo borrador que se encargó a la vicepresidenta del tribunal, pasaron 3 meses. Y en esos 3 meses se publicó la nueva ley, la ley 1/2023. Es un criterio reiterado del tribunal y además es de pura lógica que cuando el propio legislador expulsa del ordenamiento jurídico una norma, ya no tenemos que pronunciarnos sobre su constitucionalidad. Y eso había ocurrido prácticamente con todas las normas más sensibles, es decir, en esa situación estaba en el artículo 14, que es el que establecía la libertad del aborto en las 14 primeras semanas, estaba en el artículo 17, que era el de los requisitos, estaba el artículo 19, que era el de la objeción de conciencia, es decir, que la cosa se tendría que haber quedado en el examen, por nuestra parte, del artículo 12, que es el que luego os comentaré, y en el artículo 15, que es el de fuera de las 14 primeras semanas por riesgo para la vida o por enfermedad incurable del feto, bueno, los 3 supuestos que luego también detallaré. Por tanto, partí de que debería haberse declarado la pérdida sobrevenida de objeto. Era llamativo que, sin embargo, sí se declaró la pérdida sobrevenida de objeto respecto de lo de los menores, que había sido modificado por la ley de 2015. Sin embargo, el tribunal, para no aceptar la pérdida sobrevenida de objeto, empleó unos argumentos creo que, además de que no son de compartir, son extraños. Se vino a decir que, claro, como afectaba esto al derecho a la vida, pues que había un interés constitucional en resolver aquello. Hasta ahí estaría muy bien, si el tribunal se hubiera dado prisa en resolverlo, pero el problema es que tardamos 13 años en resolver, y ya no quiero ni contar, porque no quiero ni pensarlo, la cantidad de abortos inferiores dentro de las 14 semanas que se han producido desde entonces. Bueno, se entró tarde a examinarlo, pero entonces en ese momento ya corría prisa y la sentencia efectivamente salió en periodo electoral. Es una norma no escrita que no solimos sacar cuestiones polémicas, no solo el Tribunal Constitucional, en general los tribunales en periodos electorales. No está escrito en ningún lado y, por tanto, no hay nada que se vulnerara por aquello, pero es un dato que existía. Por otro lado, se decía que, claro, como lo que alegaban los recurrentes era que no estaban conformes con el sistema de plazos y lo alegaban las 2 veces, y además, pues bueno, lo que alegaban es porque podía colisionar con el derecho a la vida o con la protección de la jurídica del nasciturus, pues que había que resolverlo porque continuaba persistiendo el interés del pronunciamiento. Vamos a ver, el tribunal tiene una doctrina muy clara, al margen del sentido común que os he dicho antes, que es que solamente determinadas normas permiten que una vez que han sido expulsadas del ordenamiento, el tribunal se pronuncie. Y son las normas que os podéis imaginar. La ley de presupuestos, que tiene una previdencia posterior, cuando se aprueba un decreto ley sin urgente y extraordinaria necesidad, es decir, sin presupuesto habilitante, porque lo que se pretende es la corrección en la aprobación de las normas, o cuando hay temas competenciales que perviven para dejar ya solucionada la cuestión. Pero esto no era nada de aquello. La sentencia entró orillando a la doctrina, hizo un overruling encubierto porque para nada se explicó por qué no dejábamos, lo cual sería contrario a la seguridad jurídica, porque a ver cuándo pierde objeto algo y cuándo no lo pierde. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Lo que se veía venir en aquel momento, vamos, lo veíamos venir todos y así ocurrió. Aparte de, claro, se decía que ya había sido deliberada eso de los plazos. A ver, se había deliberado un borrador que no alcanzó mayoría, mientras que no se aprueba una sentencia y no se publica y se notifica a las partes, eso no es sentencia y por tanto no se ha resuelto el asunto. Pero es que además
es reiterada la doctrina de que el tribunal no tiene que examinar un concreto sistema legal, en este caso la ley de plazos, sino si los preceptos concretos impugnados son o no constitucionales o no. Y esos preceptos habían sido modificados y, por tanto, ya no teníamos que entrar a examinarlos. Bueno, lo siguiente que se hace, y que ya se veía venir, como digo, y ya de lo que discrepábamos de la sentencia, es que se viene a crear en esa primera sentencia un pseudo derecho fundamental, y lo digo así porque estoy convencida de que así fue, de la mujer al derecho al embarazo, que se hacía colgar de la igualdad, que es más que discutible, porque vamos a ver que plantear que hay una vulneración a la igualdad en un hecho biológico que solamente puede asumir la mujer, pues habría que discutirlo. Pero se hacía colgar fundamentalmente el derecho a del 10, de la libertad y la dignidad de la mujer, que es por lo que yo decía que no se entiende por qué hay que sacrificar la vida de un ser humano en gestación en aras a la libertad o la dignidad de la mujer. Y luego también a la integridad física y moral. Bueno, a la vida y a la integridad física de la mujer. A partir de ahí se constituye un pseudo derecho fundamental. Pseudo derecho fundamental que la verdad es que no tiene ningún apoyo. El Tribunal Constitucional no está para crear derechos fundamentales. Es cierto que esto no era la primera vez que pasaba, ya se abrió camino con la ley de la eutanasia. En la ley de la eutanasia vinimos a crear un derecho de autodeterminación del paciente a la propia muerte en situaciones eugenésicas. Le llamaron así, se podía haber llamado de cualquier otra manera, pero vamos, se venía a decir que era autodeterminación sobre la propia muerte en circunstancias eugenésicas. Bueno, la ley tenía otros defectos, pero y al margen de la valoración concreta de los preceptos, eso no tenía encaje en ningún sitio. Cuando se ha efectuado este tipo de actuación por parte del tribunal, se dan una serie de argumentos para llegar a esa creación de un derecho fundamental, ¿no? Los mismos se repitieron en una y en otra sentencia y yo no lo comparto, es decir, y bueno, luego también se dan argumentos para decir por qué nos hemos metido a regular esto, por qué lo hemos hecho de esta manera, y entonces se tira a que se están cumpliendo obligaciones internacionales que obligan al Estado español. Que eso, bueno, luego lo comentaremos, pero realmente no había en el caso ni en uno ni en otro obligación de regular ni la eutanasia ni el aborto. Ya os anticipo que aunque no entre en el tema de la eutanasia, mi discrepancia era muy diferente, porque respecto de la eutanasia la postura no es tan clara como la de, oye, entiendo que se pueda, yo partía de que había una serie de requisitos que no se cumplían, pero no de que en sí la regulación fuera inconstitucional, lo cual no quiere decir que sea un derecho fundamental, ¿no? A mí lo que me pareció efectivamente y me parece más grave es la creación de ese derecho fundamental, de ese pseudo derecho fundamental que se crea vulnerando un interés constitucionalmente protegido. Vamos, aquí se parte de una serie de afirmaciones voluntaristas. Vamos a ver, yo lo dije, creo que no es peyorativo para la sentencia mayoritaria decirlo. La sentencia tenía una serie de connotaciones muy voluntaristas, de rasgo muy feminista, de exclusión de la intervención del varón en todo trance, de una carga ideológica importante y, bueno, que iban a poner por encima la dignidad de la mujer de la vida del nasciturus, que es grave porque yo lo ponía en el voto particular y creo que alguien me dijo que tal vez la frase era un tanto dura, pero yo venía a poner de relieve la situación de total vulnerabilidad e indefensión frente a una acción traumática y dolorosa que pone fin a su existencia por la mera decisión de la madre en cuyo claustro materno se encuentra. Eso es lo que yo considero que se vino a sacralizar en esta norma. Se prescinde, como decía antes, de cualquier intervención del padre en la decisión, y ahí es que hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso Bosso contra Italia, en que dice que el padre se puede personal como perjudicado, el padre potencial, por un aborto practicado a un hijo no nacido, ¿no? También se hablaba tiene una serie de connotaciones de la perspectiva de género. Bueno, en la siguiente ley ya se habla de empoderamiento de las mujeres. Bueno, todo se enfoca con esa perspectiva.
Yo realmente me preocupa, por un lado, que el retroceso que supone el prescindir de cualquier opinión del varón, es decir, todas las modificaciones legislativas que ha habido, los logros legislativos, porque lo son, en los últimos años, que bueno, pues establecen el permiso parental, la obligación de que el padre se implique en la crianza de los hijos, la conciliación de la vida familiar y personal. Frente a todo eso, que me parece muy loable, aquí lo que se dice es que no hay ninguna intervención posible del varón, que no tiene legitimación ninguna para oponerse a aquello. Eso yo creo que además socialmente fomenta la irresponsabilidad del varón, que es algo a lo que no deberíamos llegar. Debería a lo mejor haberse arbitrado alguna manera de que el padre de aquella criatura que se quiere destruir pudiera implicarse, si a lo mejor era un problema económico de otro tipo que podía ser solventado por el otro. Para nada. Pero además es que hay una devaluación importante de la maternidad a nivel cultural. La sentencia enfoca el embarazo como una posible causa de vulneración de la integridad física y psíquica de la mujer. Como un obstáculo a su proyecto de vida, a su realización personal y profesional. Yo todo eso no lo comparto. Yo he tenido a mis hijas y bueno, pues he tenido ayuda, es cierto, pero te quiero decir que no me parece. Pero aun suponiendo que eso fuera así, eso no justifica que nosotros creemos un derecho fundamental inexistente. Si eso se entiende que es así, que el constituyente lo haga, no nosotros. La sentencia tenía un párrafo que hablaba, creo que se denominaba pautas interpretativas. A mí el párrafo, que claro, ya encarrilaba a la creación de lo que luego iba a hacer, ¿no? Pero a mí el párrafo me parecía en sí, bueno, un apartado, creo que era en el fundamento segundo, que era totalmente insostenible. Decía que la interpretación de la Constitución deberíamos hacerla conforme a la realidad social del momento en que nos encontramos. Se citaba para eso la sentencia aquella del árbol vivo, que fue una sentencia del año 2002, a la que se aludió al hablar de la legalización del matrimonio homosexual. Al margen de que fuera una sentencia controvertida o no, lo que está claro es que ahí no se dijo que el matrimonio homosexual fuera un derecho fundamental, ni se creó un pseudo derecho fundamental. Se dijo que era constitucional, que la opción legislativa era constitucional, que es lo que tendríamos que haber dicho aquí si queríamos. El sistema de plazos consideramos que es constitucional, pero lo que no podemos decir es que es el único sistema posible y orillar otras interpretaciones legislativas, que es lo que se dijo, ¿no? Además, se viene a decir que ha cambiado la realidad social. Pues porque sí, digo yo que debe de ser porque hay muchos grupos abortistas que hacen muchas intervenciones políticas o hacen mucho ruido en prensa. Pero vamos a ver, para decir que ha cambiado y que la sociedad española es, en su mayoría, proclive al aborto, habría habido que hacer un estudio poblacional en el que se oyera la totalidad de la población, a ver si es así o no. Tal estudio, evidentemente, no se había hecho. Luego se recurrió al comodín como decía antes, de la obligación de asumir compromisos internacionales. No dice que compromisos internacionales obligan al Estado español a despenalizar el aborto, para nada, porque además no los hay. Lo que además es curioso es que se está diciendo eso y sin embargo en el preámbulo de la ley se reconocía que la sentencia 53 del 85 reconocía los derechos, bueno, la protección constitucional del nasciturus. Bueno, frente a esto que se afirma apodícticamente en la sentencia, la realidad es que la Declaración de Naciones Unidas reconoce el derecho de todo ser humano a la vida. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se manifiesta en la misma línea. Y si ya nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño, va más allá, porque dice que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales. Y añade, incluso debida protección legal antes y después del nacimiento. Y cuando habla de cuidados especiales dice incluso atención prenatal y postnatal. Es decir, que se está pronunciando en línea contraria a lo que dice que nos obligan los textos internacionales, ¿no? La Conferencia del Cairo lo que hace es decir que se da libertad a los Estados y que no se entra en si el Estado puede autorizar o no el aborto, pero que si se hace debe hacerse con las debidas garantías y de forma adecuada, ¿no? Y en todos estos textos internacionales se habla de la necesidad de establecer políticas preventivas que eviten recurrir al aborto como una medida de contracepción o de planificación familiar. Todo eso se orilla en la sentencia, ¿no?
Hay algunas menciones en la comités, que en general se hace bastante en alguna de las sentencias de Naciones Unidas, que no tienen carácter normativo, que no son vinculantes y que son meras orientaciones a los Estados. La realidad es que el Comité de Ministros del Consejo de Europa se negó a exigir el aborto. La Comisión Europea no entra porque no es competencia suya. El Parlamento Europeo rechaza una petición de reconocimiento del aborto. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco reconoce para nada el derecho al aborto. Es verdad que hay un caso en el de Bo contra Francia en el que se dice que no es momento para que digamos si el nasciturus, el embrión, es persona o no. Pero luego dice que hay una pauta común, generalmente aceptada por los Estados, que es que el embrión pertenece a la raza humana y requiere una protección en consonancia con la dignidad del ser humano. El artículo luego también se pronuncia diciendo que el artículo 8 de la Convención, el de la autonomía personal, para nada autoriza o garantiza el derecho al aborto. Y en cualquier caso dice que a pesar de la libertad de los Estados de regular o no regular el aborto, que en cualquier caso debe ponderarse, no lo hace de una manera ilimitada, sino que tiene que ponderar los intereses en conflicto y ver si hay lo que viene señalando siempre el tribunal como justo equilibrio entre las situaciones de las dos partes, que es lo que nos lleva al juicio de ponderación con el que luego enlaza la frase que ha repetido nuestro moderador. No hay necesidad, no hay intencionalidad, no hay un juicio estricto de proporcionalidad para justificar que los derechos de la mujer requieran la pérdida de la vida del nasciturus. El Tribunal Federal Alemán, en el año 75, en una sentencia que acogió mucho la sentencia nuestra del año 85, expresamente declaraba el derecho a la vida del embrión, del nasciturus. El Tribunal Federal Constitucional, unos años después, en el año 93, dicta una sentencia en la que no se viene a decir exactamente lo del derecho a la vida, pero que contiene algún párrafo muy significativo e incluso casi hasta bonito, porque viene a decir que el nasciturus es una vida individual identificada por sus propias características genéticas, en crecimiento, y acaba la frase diciendo que crece no hacia un ser humano, sino como un ser humano. Él dice bastante desde mi punto de vista. Luego está la sentencia del Tribunal de Estados Unidos del año 22, que bueno, todos conocéis, que levantó ampollas, que dijo que no, el sistema de plazos no tenía apoyo en la Constitución americana y que incluso decía que no se podía amparar en los precedentes, que el feto no es propiedad de la mujer, que la libertad no ampara el aborto y que además venía a desautorizar los precedentes anteriores porque decía que eso era competencia parlamentaria, que eran los parlamentos de los estados los que debían decidir, con lo cual si los tribunales antes habían dicho que existía tal derecho, pues habían invadido competencias ajenas, ¿no? Como decía, la sentencia se aparta injustificadamente de la sentencia 53 del 85, que debió ser la que se tuvo en cuenta a la hora de efectuar el enjuiciamiento. Para ello afirma primero categóricamente que la sentencia esta, la 53 del 85, y ninguna otra constituyen parámetro de constitucionalidad, y que está el tribunal únicamente sometido a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Al margen de que hay algunos artículos en la ley orgánica, en la ley del tribunal, como por ejemplo el 28, que ven que no solo hay que analizar la Constitución, es que vamos a ver, eso no quiere decir que nos apartemos libremente del procedente. Cuando una sala, ya sabéis que los amparos se ven en salas, ¿no? Cuando una sala quiere apartarse de alguna manera de la doctrina, tiene que abocarse a pleno, la sala no se puede apartar de la doctrina. Y esto es lo que, y si se aparta, que nos podemos apartar, lógicamente tiene que ser de forma motivada y explicando por qué el cambio de criterio. Y realmente eso no se hace en esta sentencia, directamente se orilla la doctrina. Es curioso que la sentencia dice que no es aplicable, pero luego en cuanto conviene, pues la cita alguna vez. Incluso se cita alguna vez la sentencia esta que os comentaba antes, la 166 y la 212,
que reconocían la misma doctrina, pero claro, para decir, cuando se habla ya del aborto eugenésico, que si realmente es incompatible con la vida, pues claro, no hay vida y que no hay que hacer ninguna ponderación, y se citan en esas sentencias que previamente se han orillado. En esa parte yo con la sentencia estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, suponiendo que la sentencia debiera haber entrado en estos artículos, en el 14, en el 12, en el 17, que creo que no, porque habían perdido objeto, yo expuse en el voto particular los motivos por los cuales no estaba de acuerdo con esos artículos. El primero de esos artículos es el artículo 12. El artículo 12 establece que se podrá acceder a la prestación en las condiciones establecidas en la ley. Y dice, esas condiciones se interpretarán del modo más favorable a los derechos de la mujer, en concreto a la vida, a toda la sucesión de derechos. Uno se pregunta, si hay que efectuar alguna ponderación, ¿se puede interpretar la normativa siempre únicamente en favor de una de las partes implicadas? Eso es lo que dice el artículo, y a la sentencia mayoritaria, bueno, la sentencia del tribunal le parece muy bien. Yo disiento de esa interpretación, ¿no? La realidad es que el aborto se contempla en la ley como una prestación sanitaria más. Y las prestaciones sanitarias tienen una finalidad curativa y no afectan más que a la parte que decide autorizar o no la intervención. Evidentemente eso no pasa con el aborto, en el que se acaba con la vida de un ser que en principio es viable, a diferencia de lo que ocurría con lo que se decía en las sentencias estas de los embriones, que efectivamente se dicen que son constitucionales porque el feto no está vivo ni tiene ninguna posibilidad de vivir, ¿no? Bueno, la sentencia crea, en la primera sentencia, una especie de tutela virtual del no nacido, que va increciendo, es decir, que a medida que va pasando el periodo aumentan los derechos del no nacido en detrimento de los derechos de la madre. Y dice que durante las 14 primeras semanas el Estado no renuncia a la protección incluso penal de la vida del nasciturus. Y entonces hace la siguiente afirmación: no renuncia a la protección penal siempre que la intervención se produzca de acuerdo con los requisitos y condiciones que establece la ley. Y uno se pregunta, ¿dónde están los requisitos y condiciones? Porque el artículo 14 solo dice que la mujer puede pedir el aborto en las 14 primeras semanas. No hay tales requisitos y condiciones. Si eventualmente se refiere a los requisitos meramente formales del artículo 17, pues luego me entraré en qué dice exactamente ese artículo, que además ya ha quedado vacío de contenido porque ahora todavía ha ido a peor con la última reforma. Llega a decir que, claro, que se protege penalmente frente a interrupciones de embarazo no consentidas. Y dice, pero vamos a ver, ¿no estamos examinando la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo decimos que la garantía es que cuando la interrupción no es consentida? Si no es consentida, no estamos ante el objeto de la ley. Bueno, el caso es que luego también se justifica como que hay un sistema de protección bastante, porque hay una serie de políticas públicas, algunas preventivas, educación, sanitarias, para evitar que se tenga que acudir al aborto, y otras de tipo social, de apoyos a la maternidad, a los menores, de todo tipo que, bueno, de alguna manera permiten que no se recurra al aborto por falta de apoyo económico, social y demás. A ver, los principios rectores que aparecen en la Constitución no son derechos fundamentales y, por tanto, no son susceptibles en amparo. Primero, a partir de ahí. Y luego, además, la norma carece totalmente de una densidad normativa en este punto. Es decir, se habla de que se remite, de hecho, a que se aprobará un plan de estrategias de salud reproductiva, de sexual y reproductiva. Es decir, que se está remitiendo a una norma que aparece fuera de la ley. Entonces, para ver si hay alguna garantía en esas políticas que pueda tener algún efecto disuasorio de acabar con la vida del nasciturus, habrá que ver cuáles son esas garantías, y esas garantías no estaban en la ley. Bueno, luego ya habla de lo que yo os decía, que pone que no son condiciones, sino requisitos, trámites. Se decía que había que dar a la mujer que pidiera
se explica minuciosamente cuáles son las consecuencias de la intervención voluntaria del embarazo. Es decir, se explica la posibilidad de farmacológica, los riesgos, los centros a los que se puede acudir para pedir información. Todo eso se explica y se explica como exige la norma para el consentimiento informado para una intervención médica. Pero respecto de lo que es la posibilidad de acudir a otras alternativas, se le daba en la normativa anterior la información a la mujer en un sobre cerrado. Dentro del propio sobre cerrado se decía que podía pedir información oral, o sea, no se le decía, oiga, usted si quiere aclaraciones me las pide, no, abra usted el sobre, si hay suerte y no lo abre, pues no se entera usted de nada. Se acreditaba que se le había dado a la mujer el sobre en un determinado momento, porque a partir de ahí contaban los 3 días de reflexión. Entonces se acreditaba que había recibido el sobre, pero para nada que lo hubiera leído. Lo que se venía a decir es que, bueno, pues que había posibilidad de apoyos, la cobertura sanitaria, laboral, las ayudas durante el embarazo, beneficios fiscales, todo como muy etéreo. Pero todo eso dentro del sobre. Ahí, no solamente yo, sino que otros compañeros objetamos a que no hubiera habido una información verbal que permitiera realmente el conocimiento por parte de la mujer. Llama la atención que hay países, por ejemplo, como Francia, que sí se ofrece una entrevista personal, además ajustada a las condiciones del caso. Yo creo que no se puede entender que basta con una información estereotipada como las que os he dicho. Primero, es más que discutible que no se informe a la mujer sobre el estado concreto de su embarazo. Ya sé que ahora la gente se lanza a la calle si se pretende enseñar una ecografía, pero por lo menos que se sepa cuál es el estado en que se encuentra el punto de desarrollo que tiene el feto cuya vida se va a destruir. No me parece que sea tan exagerado, pero bueno, eso por supuesto no se contempla. Y tampoco se ve la situación personal de cada mujer, porque efectivamente puede haber algunas personas que opten por el aborto pues porque no tengan un apoyo. Si se viera cuáles son sus concretas necesidades, se les podría dar una orientación efectiva para su caso concreto que pudiera ser de alguna manera disuasoria. Eso, desde luego, no se hace. El periodo de reflexión, yo recuerdo que comentamos en el primer voto particular que era un periodo exiguo, 3 días. Es lamentable, cuando yo no tengo nada en contra de los notarios ni en contra de las hipotecas, pero cuando uno va a firmar una hipoteca, el notario personalmente te explica el alcance de lo que vas a firmar y se te da un periodo de reflexión holgadamente superior al que era para acabar con una vida de un ser humano en gestación. Ahora ya esto parece un poco superfluo porque el periodo de reflexión en la segunda modificación se ha eliminado, ¿no? Por tanto, yo consideraba que esos requisitos son insuficientes, no ofrecen ninguna garantía y, por tanto, el artículo 14 en relación con el artículo 12 y el artículo 17 debería haber sido declarado inconstitucional. En cuanto a los argumentos sobre el aborto terapéutico y el aborto genésico. El aborto terapéutico no lo discute nadie, es decir, no se ha discutido nunca. Es decir, cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, se puede acceder al aborto. El problema es que la ley tiene un apartado que se llama definiciones, y en las definiciones dice qué es la salud. Y dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar total desde el punto de vista físico, mental y bienestar social. El bienestar social se incluye en el concepto de salud. Yo creo que por lo menos deberíamos haber hecho interpretación conforme y diciendo que la salud a la que nos referimos para que uno pueda abortar fuera de las 14 semanas no es el bienestar social, porque si no ampliamos excepcionalmente el plazo, con un supuesto que generalmente está en el momento en que se puede hacer, en las 14 semanas se puede pedir el aborto. Respecto del aborto eugenésico, no es exactamente que yo lo discuta, sino que efectivamente hay una imprecisión terminológica total. Se habla de que durante las 22 primeras semanas se puede acceder, hasta las 22 primeras semanas, se puede acceder al aborto en caso de riesgo de anomalía grave para el feto. Después, ya en el apartado C, que son los que ya no están sujetos a plazo, se habla de 2 circunstancias. Anomalía incompatible con la vida, que eso está clarísimo, porque eso no discute nadie. A partir de ahí no hay posibilidad de vida intra ni extrauterina, no tenemos nada que discutir. Pero luego también se habla de la enfermedad extremadamente grave e incurable. Y uno se pregunta, ¿qué diferencia hay? Porque a los preceptos, algunos están incluidos en otros. Y habría que dar alguna pauta para ello. Se dice
que bueno, tampoco en la redacción anterior, que se hablaba de graves taras físicas o psíquicas, pues estaba muy fino y que bueno, pues que eso era interpretable, pero realmente debería aquilatarse de alguna manera esos conceptos, fundamentalmente porque a partir de las 22 semanas el bebé es un bebé viable, salvo que tenga una dolencia que impida que viva, pero en principio un parto pretérmino da una condición de viabilidad al ser humano. Entonces, desde mi punto de vista, y en ese sentido me pronunciaba, por lo menos debió de ser declarado inconstitucional el que dice que se tenga una dolencia gravemente grave, extremadamente grave e incurable. No hay ninguna limitación, no se dice que hay un pronóstico fatal a corto plazo, que no tiene posibilidad de una vida consciente. Además, siempre se refiere al momento del diagnóstico, sin tener en cuenta los posibles avances de la medicina. ¿Qué grado de afectación puede tener para la vida? Se confía todo al comité médico y bueno, el comité médico está formado por 3 especialistas. En cuanto a la forma de determinación no hay ninguna duda, salvo en una cuestión. Uno de esos 3 especialistas, según el artículo 16, puede ser designado por la madre. Vamos a ver, si hay cualquier tipo de conflicto de intereses, ¿tú permites que quien va a tomar la decisión, uno de ellos lo elija la madre? Parece que queda un poco raro, por no decirlo de otra manera, ¿no? Yo considero que eso debería haberse declarado, ese precepto, por falta de precisión terminológica y porque además vulnera descaradamente los derechos de las personas con discapacidad. Es duro decirlo, pero eso nos podría llevar a unas etapas eugenésicas, es decir, se permite, además, no se justifica como antes que se decía que no es exigible penalmente una conducta distinta. Ahora lo que se dice es que por la grave afectación que en los derechos de la madre supone la situación esta de las graves patologías que pueda tener el niño, hay una frase que a mí me parece, aparece en la sentencia, que si me vais a permitir os la voy a leer. Dice que la excepcional afectación de los derechos constitucionales de la mujer, que deriva de la detección de tales anomalías del feto, ampara el reconocimiento a la mujer de un ámbito de libertad razonable en que se podrá adoptar de forma autónoma y sin coacción de ningún tipo la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación, asumiendo las consecuencias derivadas de una u otra decisión consciente y meditada. La mujer asume las consecuencias de esa decisión, pero es que esa decisión no afecta solo a la mujer, acaba con la vida del feto, de un feto que puede ser viable. Ahí lo dejo. Parece que el Estado, tenemos que ir acabando. Bueno, pues me objeté también al tema que en el voto particular, a la limitación del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, que se reduce estrictamente a los que intervienen en la operación y deja fuera a otro personal también interviniente, y sobre todo que se diga que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental, que contradice también lo que decía la sentencia 53 del 85. El voto particular a la segunda sentencia en gran parte es reiterativo de todo lo demás, pero hay unos puntos esenciales a los que también objetamos. Desaparece el periodo de reflexión, la información ya no se da en sobre cerrado, se da solo si la madre lo pide, y si la madre no tiene conocimiento de la información, esa información también afecta al caso de que se vaya a acabar con la vida del nasciturus dentro o incluso fuera de las 22 semanas, porque no hay ninguna información sobre ayudas a las personas con discapacidad ni nada más. Se eliminan esos requisitos que se mantienen en muchos países de nuestro entorno y que no se entiende por qué son un obstáculo innecesario para el ejercicio de los derechos de la mujer. Esos eran requisitos que se daban como favorables a la protección del nasciturus. Ahora se elimina. Se autoriza también el aborto de las menores de edad sin el conocimiento y sin el consentimiento paterno, lo cual yo creo que es hasta contrario a lo que dice el artículo 39.3 de la obligación de los padres de asistencia en todo momento a los hijos. Los padres son los que podrían orientar en una situación difícil, ver sobre la madurez del hijo, de la hija, incluso dar alguna alternativa al aborto en el caso de que, dado su futuro próximo parentesco, pudieran dar alguna alternativa para una criatura a la que se le cercena el derecho a la vida. Luego también pongo de relieve que entre las ayudas que prevé la norma se excluye expresamente a lo que se viene a decir que son asociaciones contrarias a al derecho reconocido en esta ley.
No se dice que se hagan manifestaciones en contra, que de ninguna manera se obstaculice el ejercicio del derecho al aborto. Se dice que estén en contra, es decir, eso no es una vulneración ideológica por motivos ideológicos exclusivamente. Además, las asociaciones pro vida no solamente están en contra, a favor de la defensa de los derechos del nasciturus, también de la salud de la vida y de la madre, y las consecuencias tienen unas repercusiones claramente, no solo físicas, sino psicológicas, sobre todo a los menores de edad. Aquí también en esta sentencia se alude al comodín de los organismos internacionales, que yo cito ahí en el segundo voto particular, una serie de resoluciones en las que se dice que la información es necesaria, incluso en parte de los textos que la propia norma dice. Y con eso, bueno, también hay otra cuestión que no se impugnaba en la primera, pero estaba igual. En el comité de médicos que tienen que ver las deficiencias, el riesgo para la vida del nasciturus, se prohíbe que esté ningún facultativo que haya estado inscrito en el registro de objetores de conciencia durante los 3 últimos años. Es decir, que la opinión profesional de esos médicos se presume que no va a ser imparcial, no va a ser conforme a la Lex Artis y que se priva de ese, aparte de la estigmatización que eso supone. Perdonadme el rollo, porque creo que me he extendido demasiado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Concepción. La verdad es que el tema lo merece y yo me alegro que aquí haya muchos alumnos porque, bueno, son alumnos de Derecho y tienen que tener una formación en este tipo de cuestiones, ¿no? Yo la verdad es que leía la sentencia y está llena, absolutamente llena de cuestiones ideológicas, lo cual uno piensa que el derecho tendría que ser algo objetivo, ¿verdad? Eso. Entonces, es decir, todos estos alumnos que están por aquí, pues supongo que podrán pensar, oye, pero ¿qué es el Tribunal Constitucional para hablar de un tema tan importante, todo con temas ideológicos, ¿no? La educación, el género, la formación de los médicos, etcétera, ¿no? Y ahora os dejo al debate. A mí hay una cosa, claro, se dice, de estos barros vienen estos lodos, ¿no? La sentencia del 85, para mí es que mete un tema peligrosísimo, que es esta distinción entre lo que es un derecho y un bien jurídico, ¿no? Porque claro, parece que estamos hablando de dos niveles. Entonces, a partir de aquí ya yo empiezo a decir que, claro, el derecho es que Spiderman es más que la masa, ¿no? Es que el derecho es más que el bien jurídico. Y entonces ya empieza a ponderar y entonces me parece que ahí empieza todo. Claro, si no cae en un sesgo ideológico, pues estaría bien, ¿no? A ver, es que el problema de esa sentencia inicial es que, claro, el artículo 15 dice lo que dice. Dice, todos tienen derecho a la vida. No habla de las personas, para no excluir al nasciturus, pero habla del todo. Esa redacción no fue casual. Si te ves la discusión parlamentaria de ese artículo, pues no fue casual. Y, claro, el tribunal tenía que lograr una mayoría en lo que decía en su momento. Y entonces, bueno, pues se decía que no era... Sí lo había dicho el Tribunal Federal de Bonn, sí dice que es un derecho, existe el derecho a la vida, el del embrión. Es el único que lo dice, pero y luego hay algunos textos en los que se dan pinceladas en el sentido que os he dicho, pero realmente el decir que es un interés constitucionalmente protegido, que es un tertium respecto de la madre, y decir que obliga al Estado a no interrumpir u obstaculizar el desarrollo de la gestación y a tomar medidas legales que amparen suficientemente la vida, yo creo que ya dice bastante. La sentencia esa bueno, podría haber sido mejorable, pero era sumamente aceptable. Pero claro, ya la deriva no. Por eso se orilla esa sentencia. Yo creo que tenemos un ratín, 5 minutillos para alguna intervención. Si alguien se anima. ¿Alguna pregunta rápida? Aquí tenemos una. No, decir que se la ve en la cámara. Bueno, muchas gracias por su intervención en primer lugar. Mi nombre es Laura, estudiante de cuarto de Derecho, y yo quería preguntarle si usted ve factible que en un futuro cercano se produzca un retroceso y vuelva a protegerse ese bien jurídico del feto, si por el contrario ve que esta lucha va a ser un poco complicada por el sentimiento de la sociedad tan extremista en el que nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Mira, no es tanto por el sentimiento de la sociedad, sino porque, como os decía, como la sentencia se crea un pseudo derecho fundamental de la mujer. La posibilidad de revertir eso es bastante difícil, porque ya no estamos hablando de que lo que el tribunal hace habitualmente, es decir, si una opción legislativa es conforme o no a la Constitución. Eso parte del principio de reversibilidad de las decisiones normativas, que es inherente al Estado de democracia, es decir, es posible que las normas se modifiquen, las alternativas son varias y se puede optar por la que el legislador quiera siempre que esté dentro de los parámetros de la Constitución. Pero claro, si tú lo que haces es crear un pseudo derecho fundamental que entroncas con el artículo 10, con el artículo 15 e incluso con el artículo 14, si hay un derecho fundamental que no está en la Constitución, pero que nosotros hemos creado, pues revertir eso es bastante difícil. Entre otras cosas porque, en contra de lo que parece decirse en la sentencia, el tribunal se ajusta en general a sus precedentes. Puedes efectuar lo que se viene denominando un overruling en la sentencia, pero tiene que ser no encubierto, tiene que explicarse por qué se ha cambiado de parecer. Es susceptible cambiarse de parecer, pero es que lo has blindado, porque has dicho que es un derecho fundamental. Es decir, si tú, en vez de pronunciarte sobre el sistema de plazos, dices, que es lo que creo que debería haberse dicho los que consideraban que eran constitución, que el 14, el 17, el 12 son preceptos constitucionales, es posible modificarlos y también ser constitucionales los otros. El tema es que se ha dicho que hay un derecho fundamental y además la evolución que esto va llevando cada vez va a peor, porque la segunda ley ya no solamente es que lleva una notoria perspectiva de género, ya habla del empoderamiento de la mujer, cualquier obstáculo está llevando a una deriva, incluso alguna de los votos particulares que yo comentaba, de esas sentencias de una violencia obstétrica que no tenían, es que no había tal violencia obstétrica, ¿no? Habla llanamente de que la mujer decide todo lo que corresponda sobre su propio cuerpo, sobre un niño a término. Bueno, la deriva es difícil de remontar. ¿Alguna pregunta? Carmen. Muchísimas gracias por toda la reflexión que nos ha hecho. Me ha llamado la atención algo que yo siempre he pensado, que es la figura del padre y la figura del varón. Toda esta ley que vemos tan ideológica, pues ¿dónde está el padre? Puede haber padres que quieran criar, educar ese hijo. No sé, la figura del padre no aparece. La has mencionado. ¿Ha habido casos en los que haya querido pensionarse o nos podréis decir algo más sobre esto? Porque aquí también el gran excluido, el gran silenciado es el padre, que puede querer criar y educar a ese hijo y cuidarle. Sí, gracias. Mira, por supuesto no va las modificaciones en esa línea y hay una notoria deriva de determinados miembros del tribunal. No voy a decirlo en broma lo del miembros, pero hay determinadas magistradas del tribunal que parten de que ninguna intervención tiene el varón sobre esta circunstancia. Claro, se enfoca solo sobre el cuerpo de la mujer, pero es que realmente hay un ser en gestación y el padre puede querer defender esos derechos. El caso Bosso contra Italia fue claro, se reconoció el derecho del padre potencial a personarse en un aborto a un hijo no nacido. No es esa la deriva que lleva nuestro tribunal, pero es que además, entre los antecedentes que os he citado, había una voluntad muy expresa de negar legitimación al varón. En el caso que os he dicho, ese de la violencia obstétrica, se planteaba la demanda por el padre, por la madre y además, curiosamente, en representación de la criatura no nacida. A ver, cuyos derechos evidentemente eran contradictorios a los de la madre, porque si se hubiera quedado en su casa se hubiera muerto. Es decir que, pero bueno, ahí había un primer borrador que hizo Antonio Narváez, porque no era una cosa que se discutiera el tema de la legitimación del padre, se partía de que existía legitimación en cuanto a la intimidad personal y familiar, porque el padre también quería que la criatura naciera con una comadrona de su elección en su casa, incluso se había buscado un médico que era especialmente favorable al parto natural cuando se podía, claro, médico al que luego demandaron en vía contenciosa, ¿no? Pero ahí hubo una discusión bastante virulenta que al final se aceptó porque era, en ese caso,
era aceptable lo que se había dicho, pero se negó la legitimación al padre, porque se dijo que nadie tiene legitimación para defender derechos ajenos y que ahí los derechos que se estaban defendiendo eran los de la madre. O sea, que no apuntaba maneras en la línea, iba en una línea contraria. Lo que pasa es que, bueno, al final la sentencia, que era difícil, la sentencia era difícil porque tenía algún problema de habilitación legal para la adopción de una medida penal, que había un traslado involuntario. Bueno, la sentencia, la penal, era difícil. Y bueno, pues al final se aceptó el que se eliminara la legitimación del varón, y eso se mantuvo después, lógicamente, porque era lo mismo en la ponencia administrativa, que fue la que llevé yo, que era por la actuación sanitaria, que esa no había por dónde cogerla, porque es que no había vulneración de ningún tipo, quiero decir, y que luego llevaba esos 2 votos concurrentes donde se insistía en eliminar cualquier referencia a la 53 del 85. Vale. No tiene una pinta, pero la verdad es que es llamativo, primero porque es que me parece que se va en contra de los derechos del padre, pero es que además, si lo que se pretende es la implicación del padre en el cuidado de los hijos, que no se dé ninguna intervención al padre, es que es más, debería permitirse, porque hay mucha gente que efectivamente puede acudir al aborto porque tiene insuficiencia de medios económicos, sociales o incluso físicos para atender sola la crianza de una criatura. Entonces, si se pudiera corresponsabilizar al padre, a lo mejor era posible de alguna manera garantizar la vida. Es más, es que eso se omite incluso en el que es después de las 22 semanas, por enfermedad extremadamente grave e incurable que adolece de una gran imprecisión, se elimina la posibilidad de que el padre pudiera hacerse a lo mejor cargo de esa criatura. Es como si fuera, se plantea desde mi punto de vista como si fuera una discapacidad, una carga para el proyecto vital de la mujer. No es que se configura, es que se dice en la sentencia, pero incluso para el Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los disminuidos físicos por el artículo 49. Tampoco se hace. Y claro, esto se ha llegado a patrimonializar. Lo que dice el Tribunal de Estados Unidos, de que dice que no es propiedad privada de la mujer, es lo que subyace ahí. Por eso no se da ninguna intervención al varón. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres? Antes de agradecerte, solo un comentario, que yo creo que en ese movimiento ideológico tan extremista, ¿no?, a favor de la mujer, estoy absolutamente a favor de los derechos de la mujer. Se nos olvida también que ese ser humano en gestación, me encanta cómo lo dices, o bien jurídico protegido, que no me gusta tanto porque lo reducimos a un objeto, puede ser una niña. Y estamos atentando con el derecho a la vida de la mujer, pues en gestación. Y eso no nos fijamos tampoco en eso, ¿no? Puede ser una niña la que esté ahí gestándose. Bueno, sin más, agradecerte muchísimo tu tiempo, teniendo en cuenta toda tu agenda, tu actividad, que hayas compartido con nosotros un tema, desde mi punto de vista, tan lamentable y tan triste, pero a su vez tan interesante jurídicamente, por ver cómo la justicia se arroga la competencia de la legislación, pasa a ser un legislador, convirtiendo, se pone a crear derechos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, además. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y muy interesantísimo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Gracias. Es un montón, pero ya le dije... 5 minutos y comenzamos, ¿vale? La segunda misa. Si queréis ir a dar Es que para una jornada entera.